Ministerio Gracia y Cruz presenta Pensando las Escrituras. Comparte Víctor Bascuñán Carrasco, ministro del Evangelio. La sangre de Cristo nos ha hecho libres. Somos libres por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Somos libres porque Cristo nos amó de una manera inconmensurable allí en la cruz. Pero somos libres puntualmente porque Él se entregó cual sacrificio en ofrenda al Padre. Su sangre fue derramada para Dios, no para nosotros. La religión lamentablemente ha humanizado la sangre y enseña que la sangre se derramó para nosotros, y producto de eso han nacido un montón de dogmas y planteamientos totalmente místicos con respecto a la sangre de Cristo. En términos bíblicos, Jesucristo se ofreció como un sacrificio. Se ofreció como el Cordero de Dios. Juan el Bautista allí en el Jordán lo identificó cuando lo vio y dijo: «He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Y Él se ofreció a sí mismo porque la muerte de Cristo es totalmente sacrificial y murió una muerte vicaria. Pero su sangre fue derramada para Dios, y Él al entregarse allí en la cruz, Él abrió una puerta de libertad para nosotros, los que hemos creído por medio de la fe en la obra de Cristo. Gálatas capítulo 5 versículo 1 dice: «Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres». Cristo nos hizo libres. Los cristianos han sido hechos libres por Cristo. «Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud». Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Yo quiero leer, para que podamos contextualizar esto del yugo de esclavitud, el libro de Juan, capítulo 8, si usted tiene una Biblia ahí, yo le invito a abrirla y a seguir la lectura. Juan, capítulo 8, el versículo 34 dice: «Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado». De esta esclavitud estamos hablando. El hombre que está en tinieblas, el hombre que nace del vientre de una mujer, nace en pecado y nace separado de Dios. No importa si eres hijo de cristianos, no importa si fuiste a una iglesia cristiana cuando eras niño, no importa si te criaste en medio del mundo cristiano o en medio del mundo evangélico, no importa si fuiste a una escuela cristiana o estudiaste en una universidad cristiana, nada de eso te constituye en cristiano. La Biblia dice que el hombre nace en un estado de esclavitud. Vuelvo a leer Juan 8, verso 34. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Versículo 36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y dice verdaderamente libres porque existe una libertad falsa, y esta libertad falsa la otorga la religión. Esta libertad falsa es cuando no te dicen la condición en la que el hombre está, y el hombre está en un estado de esclavitud, completamente esclavo, está subyugado a la naturaleza pecaminosa y está condenado por el mismo Dios a las llamas eternas. Porque el hombre es un enemigo de Dios, el hombre no quiere hacer la voluntad de Dios y tampoco puede hacer la voluntad de Dios. Por eso el apóstol Pablo escribe acá en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1, y nos recuerda a los cristianos que debemos estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y yo partí diciéndole que somos libres porque el Hijo de Dios nos amó y se entregó por nosotros. No podemos estar firmes en la libertad si no estamos clavados con Cristo en la cruz del Calvario, si no estamos expuestos al mensaje cristocéntrico y cruzcéntrico del Evangelio, si no estamos siendo saturados por la revelación que procede de la cruz y que nace y termina solamente en la cruz. Somos libres en Cristo, querido, somos libres en Cristo de nuestra esclavitud de la culpa. Mira lo que dice Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Primero, hay un consejo, hay una exhortación a estar firmes en la libertad, con que Cristo nos hizo libre allí en la cruz del Calvario. Después,
nos recuerda Pablo que a libertad fuimos llamados, a vivir plenamente en la libertad y no estar de nuevo sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cuál es el yugo de esclavitud? El pecado, que subyuga, que martiriza, que gobierna al hombre sin Cristo, al hombre sin Cristo. Entonces, Cristo nos hizo libre de la esclavitud y de la culpa del pecado. Pero no somos libres, escucha, no somos libres de vivir una vida en obediencia. Te lo digo de otra manera. Es urgente que como cristianos vivamos en obediencia a la palabra revelada de Dios en nuestro corazón. En obediencia a aquello que Dios ha hecho carne y sangre dentro de nosotros. Que nuestras conciencias estén cautivas a los textos bíblicos. Que nuestras conciencias estén cautivas a lo que dicen los escritos bíblicos. A aquello que nos ha sido revelado por medio del Espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo. La diferencia es que no vivimos obedientemente para ganarnos aprobación de Dios, ni para ganarnos la salvación, porque hemos entendido que la salvación por obras no es validada por Dios. Somos justificados por la fe en la única obra que Dios valida. Y esa obra es una obra terminada allí en la cruz. Es la obra vicaria de Cristo, es la obra expiatoria de Cristo, es la obra propiciatoria de Cristo. Los cristianos vivimos por fe, no por obras. En el centro de nuestro corazón no está el hacer cosas para Dios. En el centro de nuestro corazón está la cruz ensangrentada. En el centro de nuestro corazón está el evangelio de poder. El evangelio que habla de este Logos encarnado que vino y subió a la cruz a morir una muerte vicaria, sustituta, propiciatoria, reconciliadora. Allí en la cruz del Calvario. Nuestra fe, vuelvo a decirlo, nuestra vida, es una vida por fe y no por obras. Nuestra fe está en el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Somos libres porque el Hijo de Dios primero nos amó y segundo se entregó por nosotros. Juan 3:16 dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este texto no enfatiza el amor de Dios, aunque Dios es amor. Este texto enfatiza de tal manera la forma en que Dios nos amó, la forma en que Dios te amó, porque el amor de Dios no está en cuestionamiento. Todo el mundo occidental sabe que Dios lo ama. Pero lo que no saben es cómo los amó. Tienen que saber que en la cruz, Cristo subió a una cruz que no era para Él, que era para ti y para mí, a morir una muerte vicaria. Y lo horrendo de la cruz, lo terrible de la cruz, es directamente proporcional a nuestro pecado, a la pecaminosidad del hombre, a la inmundicia del hombre y a la condición paupérrima y depravada en la que la raza humana se encuentra. Las heridas de Cristo, este cuerpo hecho pedazo de Cristo en la cruz, ese cuerpo desarmado en la cruz, esos látigos que se metieron en los músculos, esas espinas y esos clavos que rompieron la carne de Jesús a tal punto de desangrarlo completo, habla de nuestra rebeldía, habla de nuestra pecaminosidad, habla de nuestra inmundicia, habla de la raza humana caída y perversa que odia a Dios. Por eso es que es urgente, querido amigo, querido hermano, que tú oigas el mensaje de la cruz. Juan 3:16 enfatiza la forma en que Dios te amó. Y la forma en que Dios te amó fue cruel, fue terrible, fue desoladora. Dios te amó con una forma de cruz. Cruz ensangrentada, cruz dolorosa, cruz triste, cruz vergonzosa. El escándalo de la cruz fue la forma en que Dios te amó. Si tú quieres conocer el amor de Dios, necesitas mirar la cruz, porque no hay un lugar donde se haya derramado mayor magnitud del fluir de amor que allí en la cruz. El himno lo dice: oh cruz eterna, raudales carmesí que de allí corren. Por eso
El escritor del otro himno dice, en la cruz, do primero vi la luz. Y las manchas de mi alma, Él lavó. Necesitamos volver a la cruz, porque allí en la cruz Dios se entregó y allí ganó nuestra libertad. Gálatas 2:20 nos dice que el Hijo de Dios nos amó y se entregó por nosotros. Y el que nos amó continúa amándonos. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Yo no puedo tener la libertad en Cristo si no he muerto con Cristo en la cruz, si no he participado y me he identificado por medio de la fe con esa muerte. Yo necesito experimentar el mismo espíritu que había allí en la cruz. Necesito mirar todas las cosas desde la cruz con la óptica como Jesús clavado en la cruz lo miraba. Nuestra libertad fue otorgada en la cruz. Y usted y yo no podemos mirar sin valor esta libertad. Somos libres porque el Hijo de Dios nos amó y se entregó a nosotros mismos. El que se entregó por nosotros continúa entregándose a nosotros. Cristo es el Hijo de Dios, digno de nuestra fe, digno de nuestra devoción, digno de nuestra alabanza, digno de nuestra adoración, digno de nuestra obediencia, digno de nuestro servicio y por sobre todo, digno de que sigamos predicándolo a Él y solo a Él. Maldito aquel que predica otro evangelio. No podemos predicar un evangelio donde Cristo no sea el centro y donde la cruz ensangrentada no sea el centro. Todos tienen que oír lo que ocurrió allá en el Monte Calvario. Porque allí en el Monte Calvario se vio una cruz, emblema de afrenta y dolor. Pero esa cruz es una realidad espiritual a la que todo hombre se tiene que enfrentar. En esa cruz se nos dio libertad, pero los que rechacen esa cruz tendrán que enfrentar las llamas eternas para siempre.